El sol abrasador de Sonora caía sin piedad sobre las montañas áridas de la Sierra Madre Occidental. Corría el año 1875, una época de constante tensión entre colonos mexicanos y los indígenas apaches que aún resistían en los territorios fronterizos. A pesar de las hostilidades que habían marcado décadas de conflicto, algunas comunidades habían logrado establecer una coexistencia frágil pero necesaria. En el pequeño pueblo de San Lorenzo, ubicado en un valle protegido por imponentes formaciones rocosas, Carmela Fuentes se encontraba en el patio trasero de su modesta casa, machacando hierbas con un mortero de piedra. A sus 23 años, era conocida por su belleza y su temperamento apasionado. Su larga cabellera negra caía sobre sus hombros mientras trabajaba bajo la sombra de un mezquite. Sus manos morenas se movían con precisión, pero su mirada reflejaba una rabia contenida que había crecido durante meses. «Esta vez no fallaré», murmuró entre dientes mientras trituraba las hojas con fuerza. «Esta vez será suficiente para que sienta lo que yo he sentido». Carmela había sido prometida a Eduardo Montoya, el hijo del alcalde del pueblo, un joven apuesto y con un futuro prometedor. La boda estaba planeada para la primavera siguiente, y ella había pasado meses bordando su vestido y soñando con la vida que tendrían juntos. Pero todo cambió cuando Dolores Mendoza regresó al pueblo. Dolores era hija de un comerciante próspero que había enviado a su única hija a estudiar en la Ciudad de México. Cuando regresó, traía consigo vestidos elegantes, modales refinados y conocimientos que despertaron la admiración de todos en San Lorenzo, especialmente de Eduardo. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran a circular. Eduardo y Dolores habían sido vistos paseando juntos por la plaza, conversando animadamente, compartiendo miradas que iban más allá de una simple amistad. «Te lo juro por la memoria de mi madre», había dicho Eduardo cuando Carmela lo confrontó. «No hay nada entre Dolores y yo, son solo habladurías del pueblo». Carmela quiso creerle, pero una semana después encontró a Eduardo y Dolores besándose detrás de la iglesia. El dolor que sintió se transformó rápidamente en una rabia que consumía cada parte de su ser. Esa misma noche, Eduardo le devolvió el anillo de compromiso, confesando que su corazón ahora pertenecía a Dolores. «Lo siento, Carmela», dijo con la mirada baja. «No quería lastimarte, pero no puedo negar lo que siento». Desde ese día, Carmela se había jurado venganza. No contra Eduardo, a quien todavía amaba a pesar de todo, sino contra la mujer que le había robado su felicidad. Había pasado semanas planeando, consultando viejos libros de hierbas que su abuela le había dejado, buscando algo que pudiera causar sufrimiento sin dejar rastro. «Con esto será suficiente», dijo Carmela, mientras vertía el contenido del mortero en un pequeño frasco de vidrio. La mezcla tenía un color verdoso oscuro y desprendía un olor apenas perceptible a tierra húmeda. No era un veneno mortal, pues a pesar de su dolor, Carmela no deseaba convertirse en asesina. Pero sí era lo suficientemente potente para causar malestar prolongado, para que Dolores perdiera su belleza y su encanto, para que Eduardo viera que su elección había sido un error. La oportunidad perfecta se presentaría esa misma noche. El pueblo celebraría la fiesta de la cosecha, un evento que reunía a todos los habitantes de San Lorenzo y las comunidades cercanas. Habría música, baile, comida y, lo más importante, el tradicional brindis con agua de frutas que se servía al inicio de la celebración. Carmela guardó el frasco en su bolsillo y se dirigió a la plaza principal. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados. Las calles de tierra estaban adornadas con papel picado de colores vibrantes y farolillos que se encenderían al caer la noche. En el centro de la plaza, largas mesas de madera estaban dispuestas en forma de U,
cubiertas con manteles bordados y repletas de platillos tradicionales, mole, tamales, chiles rellenos y grandes jarras de agua fresca de diferentes sabores. Al llegar, Carmela notó que ya había bastante gente reunida. Familias enteras conversaban animadamente, niños corrían entre las mesas y los músicos afinaban sus instrumentos en un rincón. Su mirada se dirigió automáticamente hacia Eduardo, quien se encontraba junto a su padre, saludando a los invitados con una sonrisa cordial. A su lado estaba Dolores, radiante en un vestido azul celeste que resaltaba su figura esbelta. Su cabello castaño estaba recogido en un elegante moño, dejando al descubierto su cuello delgado adornado con una gargantilla de plata. «¡Qué hermosa pareja!», comentó doña Soledad, una anciana que se acercó a Carmela. «Dicen que se casarán antes de Navidad». Carmela sintió que el corazón se le encogía, pero mantuvo su rostro impasible. «Las cosas pueden cambiar de un día para otro, doña Soledad», respondió con una sonrisa enigmática. La celebración comenzó oficialmente cuando el alcalde Montoya dio un breve discurso, agradeciendo a Dios por la abundante cosecha y a los presentes por su trabajo duro durante el año. A continuación, invitó a todos a servirse agua fresca para el brindis tradicional. Carmela se acercó a las jarras, fingiendo interés en servirse. Con disimulo, observó cuál era la favorita de Dolores, quien siempre elegía la de Jamaica. Cuando nadie miraba, vertió el contenido del frasco en la jarra, mezclándolo rápidamente con una cuchara. El líquido se fusionó perfectamente, sin alterar el color ni el olor del agua. Satisfecha, Carmela se retiró a un lado, observando cómo los invitados se servían. Eduardo tomó 2 vasos, uno para él y otro para Dolores, quien le sonrió agradecida al recibirlo. Ambos bebieron después del brindis colectivo, y Carmela sintió una mezcla de satisfacción y remordimiento al ver a Dolores vaciar su vaso por completo. La fiesta continuó con música y baile. Carmela se mantuvo alejada, rechazando invitaciones para bailar, atenta a cualquier señal de que su plan estaba funcionando. Pasada 1 hora, notó que Dolores se llevaba una mano al estómago y susurraba algo al oído de Eduardo. Su rostro, antes radiante, ahora mostraba signos de malestar. Poco después, Dolores se disculpó y se alejó apresuradamente hacia el borde de la plaza. «Está comenzando», pensó Carmela, sintiendo una punzada de culpa que rápidamente ahogó con el recuerdo de su humillación. La ausencia de Dolores se prolongó más de lo esperado. Eduardo comenzó a mostrar signos de preocupación, mirando repetidamente hacia donde su prometida había desaparecido. Finalmente se excusó y fue a buscarla. Carmela, impulsada por una curiosidad morbosa, lo siguió discretamente. Encontró a Eduardo arrodillado junto a Dolores, quien se había desplomado detrás de una casa. Su rostro estaba pálido y sudoroso, y respiraba con dificultad. Eduardo gritaba pidiendo ayuda, desesperado. «¡Un médico! ¡Necesitamos un médico!». La gente comenzó a reunirse alrededor. Alguien mencionó que el doctor del pueblo había viajado a Hermosillo y no regresaría hasta dentro de 3 días. La situación se volvía cada vez más tensa, y Carmela sintió que el pánico la invadía. Su intención nunca había sido causar un daño tan grave. «¡Traigan a la curandera!», gritó alguien entre la multitud. «¿La Apache?», preguntó otro con desconfianza. «Es la única que puede ayudar ahora», respondió el primero. Eduardo, desesperado, asintió. «Tráiganla, por favor, rápido». 2 hombres partieron a caballo hacia las afueras del pueblo, donde se sabía que vivía una mujer apache que había permanecido en la región después de que la mayoría de su gente fuera desplazada. Conocida simplemente como Naitaka, que significaba la que cura en su lengua, tenía fama de poseer conocimientos extraordinarios sobre hierbas medicinales y remedios ancestrales. Mientras esperaban, la condición de Dolores empeoraba.
Sus labios comenzaron a adquirir un tono azulado, y sus manos temblaban incontrolablemente. Eduardo la sostenía, susurrándole palabras de aliento, con lágrimas en los ojos. Carmela observaba la escena desde la distancia, aterrorizada por las consecuencias de sus acciones. Lo que había planeado como una venganza menor se había convertido en algo potencialmente fatal. ¿Qué he hecho?, se preguntó, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Media hora después, los jinetes regresaron acompañados por una mujer de aspecto solemne. Naitaka tendría unos 30 años, pero su rostro moreno, marcado por el sol y las experiencias, le daba un aire de sabiduría ancestral. Vestía una sencilla túnica de cuero decorada con cuentas y símbolos tribales, y llevaba su largo cabello negro recogido en una trenza que caía sobre su espalda. La multitud se apartó para dejarla pasar. Naitaka se arrodilló junto a Dolores sin decir palabra, observándola con atención. Tocó su frente, revisó sus ojos y finalmente le tomó el pulso. Su expresión se mantuvo impasible, pero un leve fruncimiento de ceño reveló la gravedad de la situación. «Envenenamiento», declaró finalmente en un español fluido, pero con acento. «Necesito mi bolsa de medicinas». Uno de los hombres que la había traído le entregó un morral de cuero que contenía diversos frascos, hierbas secas y raíces. Naitaka extrajo varios ingredientes y comenzó a preparar una mezcla con movimientos precisos y seguros. «¿Vivirá?», preguntó Eduardo con voz quebrada. Naitaka lo miró directamente a los ojos. «Si logramos que beba esto antes de que el veneno llegue a su corazón, sí». Carmela sintió que las piernas le fallaban. El veneno que había utilizado era más potente de lo que creía. Su venganza podría convertirse en un asesinato. Quiso huir, desaparecer, pero algo la mantenía clavada en su lugar, observando cómo la curandera apache luchaba por salvar la vida de la mujer que ella había intentado dañar. Naitaka trabajaba con una concentración absoluta. Sus manos morenas se movían con precisión, mezclando hierbas, raíces y líquidos en un pequeño cuenco de madera. Su rostro, iluminado por la luz de las antorchas que algunos habían encendido para facilitar su labor, mostraba una determinación inquebrantable. «Necesito agua limpia», ordenó sin levantar la vista de su preparación. Alguien corrió a buscarla mientras Eduardo sostenía a Dolores, cuya respiración se había vuelto más superficial. Los labios de la joven habían adquirido un tono azulado alarmante, y pequeñas convulsiones sacudían su cuerpo. «Resiste, mi amor», susurraba Eduardo, acariciando su frente empapada de sudor. «Por favor, resiste». Carmela, oculta entre la multitud, sentía que cada segundo era un puñal que se clavaba en su conciencia. Jamás había imaginado que su venganza llegaría tan lejos. Lo que había comenzado como un deseo de humillar a su rival se había convertido en una posible tragedia. Quería confesar, gritar que ella era la responsable, pero el miedo la paralizaba. Cuando trajeron el agua, Naitaka completó su preparación y acercó el cuenco a los labios de Dolores. Eduardo levantó cuidadosamente la cabeza de su prometida para facilitar que bebiera. «Tiene que tomar todo», explicó Naitaka. «El antídoto debe combatir el veneno desde dentro». Eduardo asintió y con infinita ternura ayudó a Dolores a beber el líquido verdoso que desprendía un aroma intenso a hierbas amargas. La joven tosió varias veces, pero logró tragar la mayor parte de la medicina. «Ahora necesitamos llevarla a un lugar tranquilo», indicó Naitaka. «El cuerpo luchará contra el veneno, y será doloroso». Varios hombres se ofrecieron a transportar a Dolores. Con cuidado, la colocaron sobre una manta que improvisaron como camilla, y la llevaron a la casa de Eduardo, que era la más cercana. Naitaka lo seguía de cerca, llevando consigo su bolsa de medicinas. La multitud se dispersó lentamente.
comentando en voz baja sobre lo ocurrido, especulando sobre la causa del envenenamiento. Carmela permaneció inmóvil, debatiéndose entre la culpa y el miedo. Finalmente, cuando casi todos se habían marchado, se dejó caer de rodillas y rompió a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras comprendía la magnitud de su error. «¿Qué he hecho?», se lamentó en voz baja. «Dios mío, ¿qué he hecho?». Después de unos minutos, se levantó con determinación. No podía deshacer lo que había hecho, pero quizás podría ayudar. Conocía las hierbas que había utilizado mejor que nadie. Si Naytaka necesitaba información para salvar a Dolores, ella podría proporcionarla. Con este pensamiento, Carmela se dirigió a la casa de Eduardo. Al llegar, encontró la puerta principal custodiada por el padre de Eduardo, quien le impidió el paso. «No es momento para visitas, Carmela», dijo don Francisco con tono severo. «Dolores está muy grave». «Yo quiero ayudar», balbuceó Carmela. Don Francisco la miró con suspicacia. «Tu presencia solo incomodaría a Eduardo. Es mejor que te retires». Incapaz de insistir sin despertar sospechas, Carmela asintió y se alejó. Pero en lugar de volver a su casa, rodeó la propiedad hasta llegar a la parte trasera. Conocía bien el lugar, pues había pasado muchas tardes allí durante su noviazgo con Eduardo. Sabía que la habitación principal tenía una ventana que daba al jardín trasero. Con sigilo, se acercó a la ventana. Las cortinas estaban parcialmente abiertas, permitiéndole ver el interior. Dolores yacía en la cama, pálida como un fantasma, con Eduardo sentado a su lado, sosteniendo su mano. Naytaka se movía por la habitación, preparando más medicinas y colocando compresas húmedas sobre la frente de la enferma. Carmela observó en silencio, sintiendo que cada gemido de dolor de Dolores era una acusación directa contra ella. La noche avanzaba, y la condición de la joven parecía empeorar en lugar de mejorar. En un momento, Dolores comenzó a convulsionar violentamente. Eduardo llamó a Naytaka, quien rápidamente se acercó a la cama. «El veneno está luchando contra el antídoto», explicó la curandera con voz calmada. «Esta es la parte más difícil». Durante la siguiente hora, Naytaka no se apartó del lado de Dolores. Cantaba suavemente en su lengua nativa mientras aplicaba ungüentos en el pecho y la garganta de la joven. Sus movimientos eran fluidos y precisos, como si ejecutara una danza ritual ancestral. Eduardo observaba con impotencia, alternando entre la esperanza y la desesperación. Carmela, desde su posición junto a la ventana, se sentía cada vez más impresionada por la dedicación y la sabiduría de Naytaka. A pesar de todas las atrocidades que el pueblo de la curandera había sufrido a manos de los mexicanos y los estadounidenses, allí estaba ella, poniendo todo su conocimiento y energía para salvar la vida de una mujer que pertenecía al grupo que había perseguido y casi exterminado a su gente. En un momento, Naytaka se detuvo y miró directamente hacia la ventana, como si hubiera sentido la presencia de Carmela. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecieron atravesar la oscuridad de la noche y llegar hasta el alma atormentada de la joven mexicana. No dijo nada, no hizo ningún gesto de acusación, pero Carmela supo que la curandera había adivinado su secreto. Avergonzada, Carmela se alejó de la ventana y se deslizó hasta el suelo, donde permaneció sentada, abrazando sus rodillas. Las horas pasaban, y ella no podía moverse de allí. Necesitaba saber si Dolores sobreviviría, si su momento de locura tendría consecuencias irreparables. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte cuando la puerta trasera de la casa se abrió. Naytaka salió al jardín, llevando un cuenco con agua. Se dirigió hacia un pequeño arroyo que atravesaba la propiedad, donde vació el contenido del cuenco. Al girar para regresar, vio a Carmela. No mostró sorpresa ni enfado. Simplemente se acercó a ella con pasos silenciosos y se sentó a su lado. «¿Has estado aquí toda la noche?», dijo, no como una pregunta, sino como una constatación.
Carmela asintió, incapaz de hablar. Ella vivirá, continuó Naitaka. El veneno era fuerte, pero su espíritu lo es más. Las lágrimas brotaron de los ojos de Carmela. Yo no quería que fuera así, confesó entre sollozos. Solo quería que sufriera un poco, que perdiera su belleza por un tiempo. No quería matarla. Naitaka permaneció en silencio por un momento, contemplando el horizonte donde el sol comenzaba a asomarse. El odio es como un fuego, dijo finalmente. Comienza pequeño, controlable, pero si lo alimentas, crece hasta consumirlo todo, incluso a quien lo enciende. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Carmela, limpiándose las lágrimas. ¿Que fui yo? Los ojos que lloran toda la noche por alguien a quien dicen odiar revelan más verdad que cualquier palabra, respondió Naitaka. Además, reconocí el veneno, las hojas de toloache mezcladas con raíz de belladona, un conocimiento peligroso mal aplicado. Carmela bajó la mirada, avergonzada. Mi abuela me enseñó sobre hierbas, pero nunca las había usado para hacer daño. Y sin embargo, elegiste hacerlo, observó Naitaka sin un tono acusatorio. ¿Por qué? Porque ella me quitó todo, respondió Carmela con un resurgimiento de amargura. Eduardo era mi prometido. Íbamos a casarnos. Teníamos un futuro juntos hasta que ella regresó. Naitaka la miró con una mezcla de compasión y firmeza. Mi pueblo perdió sus tierras, sus vidas, su libertad. Fuimos cazados como animales. Nuestras cabelleras valían dinero. Y sin embargo, aquí estoy, salvando la vida de quienes me consideran enemiga. Las palabras de Naitaka golpearon a Carmela como un látigo. La perspectiva de la curandera apache ponía su venganza personal en un contexto que la hacía parecer trivial y mezquina. ¿Por qué lo haces?, preguntó Carmela. ¿Por qué los ayudas cuando te han hecho tanto daño? Porque el conocimiento que poseo no me pertenece, respondió Naitaka. Viene de la tierra, del cielo, de los espíritus que nos rodean. Me fue confiado para sanar, no para destruir. Cuando decidí seguir el camino de la curación, renuncié al camino de la venganza. Un silencio reflexivo se instaló entre ambas mujeres. El sol se elevaba lentamente, bañando el jardín con una luz dorada que parecía purificar el aire nocturno. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó finalmente Carmela, sintiendo que algo en su interior había cambiado profundamente durante esa noche. Eso es algo que solo tú puedes decidir, respondió Naitaka levantándose. Pero recuerda, una vez que has visto la verdad sobre ti misma, no puedes volver a la oscuridad de la ignorancia. Con estas palabras, la curandera regresó a la casa, dejando a Carmela sumida en sus pensamientos. La joven permaneció allí un rato más, viendo cómo el nuevo día borraba las sombras de la noche. Finalmente, se levantó y caminó hacia su hogar, con paso lento, pero decidido. Al llegar a su casa, Carmela se sentó frente al pequeño altar que tenía en su habitación. La imagen de la Virgen de Guadalupe la miraba con ojos que parecían conocer todos sus secretos. Durante horas, Carmela rezó y reflexionó sobre lo que había hecho y sobre las palabras de Naitaka. Esa tarde, después de un baño purificador y de ponerse su mejor vestido, Carmela regresó a la casa de Eduardo. Esta vez no se ocultó ni buscó entrar a escondidas. Llamó a la puerta principal y esperó, con el corazón latiendo aceleradamente, pero con la determinación de quien ha tomado una decisión trascendental. Don Francisco abrió la puerta, sorprendido de verla allí. «Necesito hablar con Eduardo», dijo Carmela con voz firme. «Es importante». Quizás fue la serenidad en su rostro o la dignidad en su postura, pero algo convenció al hombre de que debía permitirle entrar. La condujo hasta la sala, donde le pidió que esperara mientras llamaba a su hijo. Eduardo apareció minutos después, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Se detuvo al ver a Carmela, claramente incómodo con su presencia. «Carmela, no es un buen momento», comenzó a decir. «Lo sé», lo interrumpió ella, «y por eso estoy aquí.
Necesito confesarte algo, Eduardo. Algo que cambiará la forma en que me ves para siempre. Eduardo observó a Carmela con una mezcla de confusión y recelo. Las ojeras bajo sus ojos revelaban la noche en vela que había pasado junto a Dolores. Después de un momento de duda, indicó a Carmela que tomara asiento en uno de los sillones de la sala, mientras él permanecía de pie. «Te escucho», dijo con tono grave, «pero sé breve, por favor. Dolores me necesita». Carmela respiró hondo, sintiendo que cada palabra que estaba a punto de pronunciar sellaría su destino de manera irrevocable. La vergüenza ardía en su pecho, pero también sentía una extraña liberación al saber que finalmente confesaría la verdad. «Yo envenené a Dolores», declaró, mirando directamente a los ojos de Eduardo. El rostro del joven pasó de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a la ira. Sus manos se cerraron en puños y dio un paso hacia atrás, como si la simple proximidad de Carmela lo contaminara. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con voz temblorosa. «Puse veneno en el agua de Jamaica durante la fiesta», continuó Carmela, manteniendo la compostura a pesar del temblor en su voz. «Sabía que Dolores la bebería. Quería que sufriera, que perdiera su belleza temporalmente, que tú vieras que no era tan perfecta como creías». Eduardo la miraba como si estuviera viendo a una desconocida. La mujer frente a él no se parecía en nada a la dulce Carmela con quien había compartido tantos momentos. «¿Por qué?», fue lo único que logró articular. «Por dolor, por orgullo herido, por rabia», respondió Carmela. «Porque te amaba tanto que cuando me dejaste por ella, sentí que mi mundo se derrumbaba. Pero eso no justifica lo que hice». Eduardo pasó una mano por su cabello, visiblemente afectado. Caminó hasta la ventana y miró hacia el exterior en silencio, como si buscara respuestas en el paisaje familiar. «Podrías haberla matado», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Lo sé», admitió Carmela, «y esa conciencia me acompañará el resto de mi vida. No vine a pedir tu perdón, Eduardo. Vine porque necesito que sepas la verdad y porque quiero hablar con Dolores». Eduardo se giró bruscamente. «¿Hablar con Dolores? Estás loca. Después de lo que hiciste, ¿crees que te permitiré acercarte a ella?» «Entiendo tu reacción», respondió Carmela con calma, «pero necesito pedirle perdón directamente. Y hay algo más. Necesito decirle a Naitaka exactamente qué hierbas utilicé. Eso podría ayudarla a terminar de curar a Dolores». La mención de información que podría ayudar a su prometida hizo dudar a Eduardo. Después de un momento de reflexión, asintió lentamente. «Te llevaré con Naitaka primero. Después, si ella lo considera seguro, podrás ver a Dolores. Pero yo estaré presente en todo momento». Carmela aceptó estas condiciones y siguió a Eduardo por el pasillo hasta una pequeña habitación que servía como estudio. Allí encontraron a Naitaka, quien estaba machacando hierbas frescas en un mortero similar al que Carmela había usado para preparar su veneno. La curandera apache levantó la vista al verlos entrar, y sus ojos se detuvieron en Carmela, sin mostrar sorpresa. «Has decidido hablar», dijo simplemente. Carmela asintió. «Utilicé toloache y belladona, como dijiste, pero también añadí raíz de mandrágora seca y 3 gotas de jugo de adelfa». Los ojos de Naitaka se agrandaron ligeramente, la única señal de que la información era importante. «Eso explica por qué el antídoto solo funcionó parcialmente», comentó. «La adelfa afecta al corazón de una manera que las otras hierbas no». «¿Puedes salvarla?», preguntó Eduardo angustiado. «Ahora que sé exactamente qué combatir, sí», respondió Naitaka, mirando a Carmela con una expresión indescifrable. «Preparé un remedio esta mañana que debería contrarrestar los efectos del toloache y la belladona, pero necesitaré añadir algo específico para la adelfa». La curandera se puso de pie y comenzó a buscar entre los diversos frascos y bolsas que contenían sus medicinas. Encontró una pequeña bolsa de cuero de la que extrajo unas hojas secas de color verde oscuro.
Esto neutralizará el veneno de la adelfa, explicó, mientras comenzaba a preparar una nueva infusión. Eduardo observaba atentamente cada movimiento de Naitaka, como si quisiera aprender su arte para no sentirse tan impotente la próxima vez. Carmela, por su parte, permanecía en silencio, consciente de que cada segundo que Dolores seguía sufriendo era responsabilidad suya. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó finalmente Eduardo sin mirarla. «Pensé que eras incapaz de hacer daño a nadie». «Yo también lo pensaba», respondió Carmela con tristeza, «pero descubrí que todos tenemos oscuridad dentro de nosotros. La diferencia está en si permitimos que esa oscuridad nos consuma o si encontramos la forma de superarla». Eduardo no respondió. Su atención seguía fija en Naitaka, quien había terminado de preparar el remedio y lo vertía en una pequeña taza de barro. «Está listo», anunció la curandera. «Vamos con Dolores». Los tres se dirigieron a la habitación principal, donde Dolores yacía en la cama, apenas consciente. Su respiración era laboriosa, y su piel tenía un tono amarillento que evidenciaba el daño que el veneno estaba causando en su organismo. Al ver a Carmela, intentó incorporarse, pero la debilidad se lo impidió. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó con voz débil, mirando a Eduardo con confusión. Eduardo se sentó junto a ella y tomó su mano. «Carmela tiene algo que decirte, pero primero debes tomar esta medicina. Naitaka dice que te ayudará». Con infinita ternura, Eduardo ayudó a Dolores a incorporarse lo suficiente para beber el remedio que Naitaka había preparado. La joven hizo una mueca al sentir el sabor amargo, pero bebió todo el contenido bajo la atenta mirada de la curandera apache. «Descansa ahora», dijo Naitaka colocando una mano sobre la frente de Dolores. «El remedio comenzará a hacer efecto pronto». Dolores asintió débilmente y volvió a recostarse. Sus ojos, aunque cansados, se posaron en Carmela con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Por qué estás aquí?», preguntó directamente. Carmela dio un paso adelante, sintiendo que las piernas le temblaban. La vergüenza y el arrepentimiento pesaban tanto que casi le impedían hablar, pero se obligó a encontrar su voz. «Vine a confesarte algo, Dolores», comenzó, con la voz quebrada por la emoción. «Yo soy la responsable de lo que te está pasando. Yo puse veneno en el agua de Jamaica durante la fiesta». Un silencio absoluto cayó sobre la habitación. Dolores miró a Carmela con incredulidad, luego a Eduardo, como buscando confirmación de lo que acababa de escuchar. El joven asintió gravemente. «¿Por qué?», preguntó Dolores, con la misma pregunta que Eduardo había formulado antes. «Nunca te he hecho daño intencionalmente. Te llevaste a Eduardo», respondió Carmela, pero incluso a sus propios oídos la justificación sonaba hueca y patética. «Me quitaste mi futuro, mis sueños, todo lo que había planeado». El dolor se convirtió en odio y el odio nubló mi juicio. Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Carmela. No eran lágrimas de autocompasión, sino de genuino arrepentimiento. «No vine a pedir tu perdón», continuó. «Lo que hice es imperdonable. Vine porque necesitaba saber la verdad y porque quería que Naitaka supiera exactamente qué veneno utilicé para que pudiera curarte completamente». Dolores observó a Carmela durante un largo momento, su expresión indescifrable. Luego, para sorpresa de todos, extendió su mano hacia Carmela. «Acércate», dijo con suavidad. Vacilante, Carmela se aproximó a la cama y tomó la mano de Dolores, esperando quizás un rechazo, una acusación, cualquier cosa excepto lo que ocurrió. Dolores apretó su mano con toda la fuerza que su debilitado estado le permitía. «Te perdono, Carmela», dijo, con voz clara a pesar de su debilidad. «El odio solo engendra más odio, y ya ha habido demasiado sufrimiento». Carmela rompió a llorar, incapaz de contener la avalancha de emociones que la atravesaba. El perdón de Dolores, tan inesperado como inmerecido, la conmovió hasta lo más profundo de su ser.
No lo merezco, sollozó. Podrías haber muerto por mi culpa. Pero no morí, respondió Dolores, y tal vez todo esto pasó por una razón que todavía no entendemos. Naitaka, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. En mi pueblo, creemos que las pruebas más duras son las que más nos enseñan. A veces, el camino hacia la luz pasa por la oscuridad más profunda. Eduardo observaba la escena con asombro. La mujer que amaba estaba perdonando a quien había intentado envenenarla, mientras una curandera apache, cuyo pueblo había sido perseguido y casi exterminado por los suyos, había salvado la vida de Dolores sin pedir nada a cambio. En ese momento, sintió que estaba presenciando algo más grande que un simple acto de perdón. Era una lección sobre la capacidad del espíritu humano para trascender el odio y el resentimiento. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Eduardo, dirigiéndose a Naitaka. «El veneno abandonará su cuerpo lentamente», respondió la curandera. «Necesitará descanso y cuidados durante al menos una semana. Le dejaré más medicina para que tome 3 veces al día». Luego, volviéndose hacia Carmela, añadió: «Y tú, tienes una decisión que tomar». Carmela asintió, entendiendo perfectamente a qué se refería Naitaka. Tenía que decidir si confesaría públicamente lo que había hecho y afrontaría las consecuencias, o si mantendría su acto en secreto, cargando con la culpa pero evitando el castigo. «Hablaré con el alcalde», dijo finalmente. «Confesaré lo que hice y aceptaré cualquier castigo que considere justo». «No», intervino Dolores, sorprendiendo a todos nuevamente. «No es necesario que lo hagas público. Ya has confesado ante quienes importa, y yo no deseo que seas castigada». «Pero la ley», comenzó a decir Eduardo. «La ley no siempre coincide con la justicia», respondió Dolores. «Y en este caso, creo que el verdadero castigo sería obligar a Carmela a vivir con el secreto de lo que hizo, sin poder redimirse. Si confiesa públicamente, será juzgada y castigada, pero también liberada de su culpa. Prefiero que encuentre otra forma de reparar el daño». «¿Qué sugieres?», preguntó Carmela, desconcertada por la misericordia de Dolores. Dolores miró a Naitaka como buscando inspiración. «Quizás podrías aprender de Naitaka, usar tu conocimiento de hierbas para sanar, no para dañar. Convertir tu error en una oportunidad para hacer el bien». La curandera apache asintió levemente, considerando la idea. «Mi pueblo siempre ha creído que el conocimiento es un regalo que debe compartirse. Si estás dispuesta a aprender, yo estoy dispuesta a enseñarte». La propuesta dejó a Carmela sin palabras. La posibilidad de transformar su vergüenza en algo positivo, de redirigir sus conocimientos hacia la curación, era un camino de redención que no había considerado. «No sé si soy digna de tal honor», dijo finalmente. «Nadie es digno hasta que decide serlo», respondió Naitaka con sabiduría. «Es la intención y el compromiso lo que nos hace merecedores, no nuestro pasado». En ese momento, un rayo de sol entró por la ventana, iluminando la habitación con un resplandor dorado, que parecía bendecir la reconciliación que estaba teniendo lugar. Dolores cerró los ojos, agotada por la emoción y los efectos de la medicina. Eduardo acomodó las almohadas para que estuviera más cómoda y le besó la frente con ternura. «Deberíamos dejarla descansar», sugirió Naitaka. Los 3 salieron de la habitación en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al llegar a la sala, Eduardo se volvió hacia Carmela, su expresión más serena que antes. «Lo que hiciste fue terrible», dijo con franqueza, «pero la forma en que has decidido afrontarlo muestra valor, y la propuesta de Dolores me parece justa. Si estás dispuesta a aprender de Naitaka, a convertir tu conocimiento en algo que beneficie a los demás, creo que esa será la mejor forma de reparar el daño». Carmela asintió, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y esperanza.
Es más de lo que merezco, pero prometo que no desperdiciaré esta oportunidad. Dedicaré mi vida a enmendar mi error. Naitaka observaba el intercambio con expresión impasible, pero sus ojos revelaban una profunda comprensión del proceso que estaba presenciando. Había visto suficiente odio y venganza en su vida para reconocer cuando el ciclo se rompía y surgía algo nuevo. «Vendré mañana para revisar a Dolores y traer más medicina», dijo la curandera. «Si deseas comenzar tu aprendizaje, puedes acompañarme a recoger hierbas al amanecer». «Allí estaré», prometió Carmela. Eduardo acompañó a Naitaka hasta la puerta, agradeciéndole nuevamente por haber salvado la vida de Dolores. Cuando regresó a la sala, encontró a Carmela de pie junto a la ventana, observando el pueblo que se extendía ante ella con nuevos ojos. «¿Cómo pudiste cambiar tanto en tan poco tiempo?», preguntó Eduardo con genuina curiosidad. Carmela reflexionó sobre la pregunta. «Creo que no fue un cambio repentino, sino un despertar. Anoche, mientras observaba a Naitaka luchar por salvar la vida de Dolores, entendí algo fundamental. Nuestra capacidad para odiar es poderosa, pero nuestra capacidad para amar y perdonar lo es aún más. Vi a una mujer apache, cuyo pueblo ha sufrido lo indecible a manos de los nuestros, entregando todo su conocimiento y energía para salvar a una de nosotros. Y me pregunté, si ella puede trascender el odio, ¿por qué yo no?». Eduardo asintió, impresionado por la profundidad de su reflexión. «Es una lección que todos deberíamos aprender», comentó, «especialmente en estos tiempos difíciles. Cada uno debe encontrar su propio camino hacia esa comprensión», respondió Carmela. «El mío fue a través del error y el arrepentimiento. Pero ahora veo con claridad que el rencor solo nos destruye, mientras que el perdón nos libera». Se despidieron con una serenidad que ninguno de los dos habría creído posible horas antes. Carmela regresó a su casa, consciente de que su vida había cambiado para siempre. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, se dirigió a las afueras del pueblo, donde Naitaka la esperaba para iniciar su aprendizaje. Un año después, la plaza de San Lorenzo estaba nuevamente engalanada para una celebración. Esta vez, se trataba de la boda de Eduardo y Dolores, quienes habían decidido posponer su matrimonio hasta que la joven se recuperara completamente. El pueblo entero participaba en los festejos, y entre los invitados se encontraba Naitaka, quien por primera vez había aceptado una invitación para participar en una ceremonia del pueblo. Junto a la curandera apache estaba Carmela, ahora su aprendiz. El año de estudio bajo la tutela de Naitaka había transformado a la joven. Sus conocimientos sobre hierbas medicinales se habían expandido enormemente y había comenzado a atender a personas de comunidades cercanas que buscaban alivio para sus dolencias. Su rostro, antes marcado por la amargura y el resentimiento, ahora reflejaba una serenidad que solo se obtiene a través de un profundo trabajo interior. Durante la ceremonia, cuando Eduardo y Dolores intercambiaron sus votos, Carmela sintió una punzada de nostalgia por lo que pudo haber sido. Pero ya no había dolor en ese pensamiento, solo aceptación y un genuino deseo de felicidad para la pareja. Después de la ceremonia religiosa, mientras los invitados disfrutaban del banquete, Dolores se acercó a Carmela y Naitaka, quienes conversaban tranquilamente bajo la sombra de un mezquite. «Quería agradecerles a ambas», dijo Dolores con una sonrisa radiante. «A ti, Naitaka, por salvar mi vida, y a ti, Carmela, por mostrarme que el perdón no es solo una palabra, sino un camino. Somos nosotras quienes debemos agradecerte», respondió Carmela. «Tu capacidad para perdonar me dio la oportunidad de redimirme. Y a mí me recordó que hay bondad en todas las culturas», añadió Naitaka, «incluso en aquellas que han perseguido a mi pueblo». Las tres mujeres permanecieron en silencio por un momento,
conscientes del vínculo único que las unía. Cada una había aprendido algo valioso de las otras, trascendiendo las barreras culturales y personales que podrían haberlas separado. Eduardo y yo hemos estado hablando, continuó Dolores. Queremos que ambas sean parte de la clínica que estamos planeando establecer en el pueblo. Un lugar donde la medicina tradicional apache y nuestros conocimientos se combinen para ayudar a todos, sin importar su origen. Naitaka y Carmela intercambiaron una mirada de sorpresa y aprobación. Sería un honor, respondió la curandera apache. Un sueño hecho realidad, añadió Carmela. En ese momento, Eduardo se unió al grupo, trayendo consigo 4 copas de agua fresca de Jamaica. Todos entendieron el simbolismo del gesto. El mismo elemento que había sido instrumento de odio, ahora se convertía en símbolo de reconciliación. Por un nuevo comienzo, brindó Eduardo, levantando su copa. Por la sabiduría que nace del dolor, añadió Dolores. Por el conocimiento que sana, dijo Naitaka. Y por el perdón que libera, concluyó Carmela. Las 4 copas se encontraron en el aire, mientras el sol de Sonora bañaba la escena con su luz dorada, testigo silencioso de cómo el rencor había dado paso a la comprensión, y de cómo 4 vidas tan diferentes habían encontrado un camino común hacia la sanación y la paz. En las montañas cercanas, un águila sobrevoló el pueblo, su majestuoso vuelo captando la atención de Naitaka, quien sonrió al reconocer el símbolo sagrado de su pueblo. Para los apaches, el águila era mensajera de los espíritus, señal de que el camino elegido contaba con la bendición del mundo invisible. Y en ese momento, mientras observaba a Carmela conversar animadamente con la pareja, supo que su decisión de compartir su conocimiento había sido correcta. El veneno que había amenazado la vida de Dolores se había transformado, como por arte de magia, en un antídoto contra el odio y el resentimiento. Y la novia rencorosa que una vez había jurado venganza, ahora dedicaba su vida a sanar, inspirada por la sabiduría y la compasión de una doncella apache que le había enseñado el verdadero significado del perdón.